estamos en relación eh, y a través de la relación que tenemos con ellos, con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por eso. Yo pienso que en un tiempo donde las relaciones son tan superficiales y en ocasiones desechables, eh, hay que valorar las personas que permanecen a nuestro lado y a pesar de los cambios, ¿no? A pesar de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. La realidad es que yo no soy la misma persona que era cuando por primera vez me conocí con Alfonso y él tampoco lo es. Nuestra vida ha cambiado, nuestros contextos han cambiado y mucha de nuestra teología también, para bien. Cuando digo que ha cambiado no es que, uy, ahora que se volvieron o en qué creen, no, simplemente uno va creciendo en el entendimiento y la comprensión de las verdades eternas del reino de los cielos y podernos mantener juntos a pesar de los cambios es muy bonito, porque el Espíritu Santo nos llama a la unidad, no a la uniformidad. Y en ocasiones uno busca estar con gente que está uniformada. Y eso es natural y está chévere porque pues hay momentos y hay situaciones de vida donde tú necesitas al que tiene tu mismo uniforme. Al final, pues yo siempre pongo el ejemplo del equipo de fútbol y digo, a veces los equipos están uniformados pero no están unidos y por eso pierden los partidos. Pero independientemente de eso, los que sí están unidos y ganan partidos también están uniformados. Entonces hay momentos donde hay que estar uniformados y unidos, y hay momentos donde podemos estar unidos sin necesidad de tener el mismo uniforme. Y bueno, todo eso para decir que agradezco la permanencia en los años, he visto el cambio de ustedes como comunidad y ustedes han visto el nuestro a la distancia y permanecemos juntos en el Señor. Hoy quiero hablar de un tema que titulé Madurez es ser y vivir como Jesús. Madurez es ser y vivir como Jesús. Y voy a estar hablando de qué significa ser maduro espiritualmente y qué significa seguir a Jesús y cómo eso aplica a nuestras vidas. Entonces, quiero empezar por leerles un par de textos. Primera de Corintios, capítulo 10. La mayoría de los textos que lea hoy voy a leerlos de la Nueva Biblia de las Américas o de la Nueva Traducción Viviente, pero les haré la especificación igual cuando lea. Dice así, Primera de Corintios 10, 31 al 33, Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, dígale a la persona que usted tiene a su lado cualquier otra cosa. eh, Háganlo todo para la gloria de Dios. Qué interesante. A veces uno dice, no, me voy a este retiro, quiero glorificar a Dios, voy a la iglesia, quiero glorificar a Dios, Ok, Pablo dice en todo, comiendo, bebiendo o en cualquier cosa que hagas, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y después dice algo muy profundo, dice, no sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos. Qué interesante que Pablo está diciendo, glorificar a Dios se traduce en no hacer tropezar a nadie, porque está diciendo, no sé, termina diciendo, hagan todo para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? Dice Pablo. Pues no sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo, entonces ya está hablando Pablo, dice, así como yo procuro que agradar a todos en todo. Mire qué interesante que vivimos en una era donde se ha popularizado esta idea, incluso muy arraigada en la iglesia, de yo no busco agradar a la gente, yo solo busco agradar a Dios. ¿Cierto que hemos escuchado esa frase? Yo la he dicho. Yo no hago esto para agradar a la gente, yo solo quiero agradar a Dios. Y qué interesante que Pablo aquí está diciendo, glorificar a Dios implica agradar a todos. No agradar en el sentido de decirle sí a todo el mundo y tener a todo el mundo contento conmigo, sino agradar es que mi vida sea una vida agradable como testimonio de Cristo. Porque mire lo que dice, ¿qué es agradar a todos en todo? Dice, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En otras palabras, el objetivo de todos nosotros y de todos ustedes como líderes de la Iglesia de Jesucristo debe ser todo lo que hagamos buscar la salvación de otros porque eso glorifica a Dios.
Y después entonces continúa diciendo inmediatamente después, el capítulo de Primera de Corintios 10 se acaba en el versículo 33 que acabo de leer, para que muchos sean salvos, pero inmediatamente después empieza el 11 y recuerden que la edición bíblica no fue hecha de esa manera. Pablo no escribió capítulo 1 versículo 1. De hecho, él no escribió primera carta a los Corintios, no, él escribió una carta y después un tiempo después escribió otra, y esas cartas venían en unos papiros seguramente enrollados y de corrido. Luego las editaron y las tradujeron, las editaron y las organizaron como las conocemos hoy. Pero el 11 que conecta perfectamente con esta idea, dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué interesante que Pablo está diciendo, eh, en últimas, todo esto, lógrenlo, háganlo, imitándome a mí mientras yo imito a Cristo. Yo suelo decir que la vida cristiana no es perfección, que la madurez cristiana no es perfección y que lo que buscamos es progreso. Pero aunque no somos perfectos, si usted me pregunta a mí cuáles deberían ser las cualificaciones de un líder cristiano, más allá de las que están en Timoteo y en Tito, que esas la mayoría de nosotros las conocemos, sobre todo para alguien que va a ocupar una posición de anciano o de obispo dentro de la iglesia de Cristo. Pero para los que estamos liderando, quién podría liderar a otros, cuál es el requisito para poder liderar a otros, cuándo es muy temprano, cuándo es el momento, cuántos cursos tiene que hacer, cuáles son los pasos o los procesos que tiene que cumplir. Bueno, en realidad yo creo que lo que Pablo aquí nos está diciendo es que el requisito para liderar a otros es uno también estar siguiendo a Jesús. Es decir, uno no puede ser un líder si no está siguiendo a Jesús. Alguien que no está siguiendo a Jesús no debería liderar a nadie. Y esa palabra siguiendo a Jesús no la tomes a la ligera. Yo no estoy diciendo a alguien que no sea cristiano, a alguien que no asista a la iglesia, a alguien que no diezme, a alguien que no haga los cursos de la iglesia, porque tú puedes hacer todas esas cosas y aún así no ser un seguidor de Jesús. Seguir a Jesús tiene unas implicaciones más profundas. Entonces, el liderazgo es, por ejemplo, el liderazgo es modelando a Cristo con mi ejemplo. Al final, si ustedes me preguntan a mí, Felipe, ¿cuál cree usted que debe ser el objetivo principal de toda iglesia o toda comunidad cristiana? ¿Cuál debe ser el objetivo de todo, de todo creyente? Es formar a Cristo en otros. ¿Para qué existe Adulam? Para formar a Cristo en otros. ¿Para qué existe Neuma? Para formar a Cristo en otros. ¿Para qué existe Viva? O sea, si la respuesta no es existimos para formar a Cristo en otros, más allá de que tengamos un eslogan y tengamos una, una cultura y unos valores y elementos que nos identifican como grupo comunitario de la fe, la realidad es que el resumen de todo el evangelio y de todo el propósito de la iglesia es la formación de Cristo en nosotros y en otros. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Permitan que Cristo sea formado en ustedes, así como Cristo está siendo formado en mí. En el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo, en el versículo 4, versículos 19 al 20, también de la misma versión, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Entonces, mire qué interesante. Pablo suele y los apóstoles suelen expresarse hacia sus comunidades, las comunidades de fe que estuvieron formando, con las que estuvieron en contacto, bien fuera en persona o a través de carta, suelen referirse a ellos como en un concepto paternal. Y esto no da pie a la mal llamada paternidad espiritual que se vive dentro de unos sectores de la iglesia, que es, o sea, es otra conversación. Esto da pie es a entender el liderazgo, el ejercicio de caminar con otros mientras ellos caminan en su proceso de maduración, pareciéndose más a Cristo mientras imitan al Cristo que hay en nosotros, implica que el corazón con el que yo debo liderar a otros es un corazón como el de un padre o el de una madre. Porque Pablo dice, hijos míos, por quienes sufro que dolores de parto. O sea que ni siquiera es paternidad solamente, sino es, es un amor maternal, es una característica de quienes han sido madres, de quienes han dado a luz. Yo no me puedo identificar tanto con esas palabras como una mamá que ha tenido
un hijo, como mi esposa o como mi hija o como Mayra o como muchos de ustedes que pueden decir, yo sé lo que son dolores de parto. O sea, yo los vi de cerca, yo vi a mi esposa teniendo dolores de parto, bueno, no me imagino lo que es eso. Pablo dice, eh, por ustedes, mis hijos, por ustedes, iglesias, por ustedes, comunidades, por ustedes, seguidores de Cristo, yo tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y yo le hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que a usted le dolió como un parto el que Cristo sea o no formado en su discípulo o en su hermano en Cristo o en la persona que Dios le confió o a quien usted lidera? Muchas veces el dolor de parto es, no vino a servir, no diezmó, no cumplió con el compromiso, no volvió a conectarse a la reunión. Y eso es lo que nos duele a los pastores. Pero a mí lo que me debe doler es, como Pablo, a mí me duele profundamente la idea de que Cristo se ha formado en ustedes. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es la meta no es plantar iglesias, la meta no es hacer eventos, la meta no es organizar comunidades. Todas esas cosas suceden como parte de los métodos y las estrategias que utilizamos para el objetivo, que es ¿cuál? Formar a Cristo en las personas. Ese es el objetivo. El objetivo de Pablo es, a mí me duele, no cuántas iglesias no han plantado, no cuántas sillas vacías tienen, no, a mí me duele que Cristo no esté siendo formado en ustedes. En otras palabras, el discipulado, si usted me pregunta, Felipe, ¿qué es el discipulado? Una palabra de la que usted habla mucho o muchos hablan mucho. El discipulado es un currículo para formar a Cristo en la gente. Si tiene dónde anotar, anote eso. No en su celular porque entonces se me va para Instagram y se me desvía y no me pone atención, pero anote por allí o grábese por allí. El discipulado es un currículo para formar a Cristo en la gente. Entonces, no importa cuál sea tu función, si tú estás con los niños, si tú estás con la música, si tú estás en lo que llamamos media o audiovisual, si tú estás en el parqueadero, si tú estás en anfitriones, ujieres, servidores, como le llamen, eh, no importa dónde tú sirvas, entre comillas, dentro del contexto de la expresión dominical de la iglesia, sobre todo, y ojalá también en la semana, es decir, o sea, que dirijas un grupo, lideres un grupo, abras tu casa, te reúnas con otros en un grupo pequeño, des consejerías, no tengo idea. Sea lo que sea que tú hagas, la función es la misma, el objetivo es el mismo. Todo esto lo hacemos para formar a Cristo en la gente. Tenemos niños para formar a Cristo en los niños. Tenemos música para ayudar a través de la música a formar a Cristo. O sea, es un currículo para formar a Cristo en la gente. Cuando yo entro a la universidad, a mí me presentan un currículo. Yo dije, yo voy a estudiar diseño industrial, que fue lo que estudié, y fui a dos universidades, tres universidades. Fui a la Universidad de los Andes, fui a la Universidad Javeriana y fui a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Las investigué los tres, me llevé los currículos, los brochures, los miré y ellos hacían ellos presentaban un escenario completo de qué significaba estudiar diseño industrial en su universidad y en su carrera, cuál era su programa, cuáles eran las clases que iba a ver, cuál era el énfasis, cuál es el perfil profesional del diseñador industrial de los Andes, cuál es el de la Javeriana, cuál es el de... Y al final del ejercicio decían, usted al final de este ejercicio va a tener estas habilidades, estas cualidades, estas capacidades y va a poder trabajar en estas industrias y los tipos de trabajos a los que va a poder acceder o tipos de proyectos de emprendimiento que va a poder hacer son estos, 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 estos. Eso es un currículo. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia, uno a veces como que se pierde un poco en los programas, se pierde en las actividades, se pierde en los elementos que componen la expresión diaria de nuestra fe, que de nuevo digo, no son malos, pero a veces nos perdemos en eso y se nos olvida que en últimas, ¿para qué viene la gente? ¿Para qué es ese espacio? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Es para formar a Cristo en la gente. No es para que sean músicos, no es para que aprendan de audiovisuales, no es para que se conviertan en buenas personas, no es para que salven su matrimonio, no es para que aprendan a teología, o sea, todas esas cosas pueden pasar dentro de la iglesia, pero ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es formar a Cristo en la gente y todo lo que hacemos debería formar a Cristo en tu vida y en la de otros, porque somos muy buenos para decir, vamos a formar a Cristo en la gente y en la tuya.
Es muy fácil decir, yo quiero hacer discípulos, pero ustedes los que me siguen en Instagram saben que me gusta escribir por lo menos una reflexión diaria. Aquí tengo una escrita que no he publicado, tengo como 20 escritos que no he publicado, pero tengo uno que dice, eh, dice, bueno, no lo encontré, después que tengo muchos, pero dice algo así como, estamos obsesionados con hacer discípulos, pero se nos olvida que antes de hacerlos tenemos que serlos. Porque vayan y hagan discípulos. Y entonces ponemos a la gente en modo hacer, vamos a hacer campaña, vamos a hacer actividad, vamos a hacer evangelismo. No, no, espérate. Antes de hacer discípulos, hay que pensar a quién le estaba hablando Jesús. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. En otras palabras, el requisito para ser discípulos, ¿cuál es? Ser discípulo. ¿Cierto que sí? Bueno, yo creo que sí, porque yo ni los veo ni los oigo, pero creo que sí. Ponchi, si se para esta vaina y me quedo hablando solo, me escribes un mensaje al WhatsApp y me dices, Pastor, nadie lo está oyendo, Y lo que pa- sea. Hágale. Entonces, vamos a seguir profundizando un poquito más y ya voy a lo práctico. A mí me gusta siempre dar como la sombrilla teológica, digamos, del mensaje, si se quiere. Eso lo aprendí de Pablo. Si usted lee las cartas de Pablo, Efesios, sobre todo Efesios, Colosenses y Romanos, son las más marcadas y Gálatas también, pero sobre todo Efesios, Colosenses y Romanos, si usted lee esas tres cartas, se va a dar cuenta que la primera mitad del libro es profundamente teológica y la segunda mitad del libro es práctica. Entonces yo aprendí un poco eso de Pablo, ¿no? Como primero la teología, después la práctica. Entonces sigo aquí en la teología. La iglesia debería existir o el discipulado es un currículo para formar a Cristo en la gente en tu vida y en la de otros. Y si todo lo que ustedes hacen a nivel de equipos, de media, de no sé qué, si ustedes dicen, bueno, vamos a ver la misión del equipo de media o la misión del equipo de no sé qué, no está planteado para cumplir ese objetivo, hay que replantearlo. Porque hay iglesias donde yo he visto que el ministerio de niños, la misión es entretener a los niños y mantenerlos conectados con no sé, aprendiendo Biblia para que crezcan hombres y ciudadanos y mujeres de bien mientras sus padres están en el auditorio y cualquier cosa por el estilo. Uno dice, ¿eso está mal? No, pero esa no es la misión. La misión es disipularlos, formar a Cristo en ellos. Eso es lo que queremos hacer. Si no, lo que estás haciendo es una guardería y ese no es el objetivo que nosotros tenemos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si la meta es formación espiritual, que es formar a Cristo en nosotros, la pregunta es, ¿qué es formación espiritual? Y de una manera muy resumida y muy práctica, yo diría que formación espiritual es el proceso en el que nos vamos formando en personas de amor, en personas que aman. La máxima manifestación de Cristo es el amor, el fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si yo hablase en lenguas angelicales y diera de comer y no sé qué y tal otra, y no tengo amor, entonces la meta máxima en últimas es el amor. Y por eso es que yo digo que discipular, a diferencia de muchas otras cosas, es un proceso de formación que requiere que antes de enseñar yo lo practique, a diferencia de otras cosas. Yo puedo ir donde un médico nutricionista o deportólogo, puedo ir donde un nutricionista y pedirle que me ayude a estructurar mis hábitos alimenticios y a organizar mi vida alrededor de unos objetivos particulares y de buscar una salud y demás. Y si ese médico nutricionista fue a la universidad, estudió los conceptos, entiende todas las cosas, me puede ayudar muchísimo. Y a mí realmente poco me importa si el tipo está como una albóndiga o si está como un espagueti, porque pues me parece incongruente, pero al final del día por lo que yo voy no es
tanto por cómo se ve, lo que tanto practica lo que me está enseñando, sino por si sabe o no sabe y tiene buen fundamento científico. Claro, uno busca coherencia y congruencia, es natural, pero lo que quiero decir es, hay muchas cosas en la vida que uno puede enseñar sin vivirlas. Si las conoce, las puede transmitir. El discipulado no es transmisión de conocimiento. El discipulado no es información. El discipulado es formación. Por ende, tú no puedes formar a nadie en algo en lo que tú no te estás formando. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, que sé mucha teología. Imítenme a mí, que soy un teso en la Torá. Imítenme a mí, que me sé de memoria los libros de la Biblia. Imítenme a mí, que soy un genio teológico. Imítenme a mí, que soy fariseo, ¿no? Él dice, yo era fariseo, circuncidado a la octava vida de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley irreprensible, y después dice, pero todas esas cosas para mí son basura, porque eso no es lo que me ayuda a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Lo que me ayuda a hacer lo que Dios me llamó a hacer es que el Espíritu Santo está en mí y me está transformando a la imagen de Cristo. En otras palabras, ya lo había dicho, pero lo repito, no puedes llevar a otros. Lo digo en otras palabras porque no lo había dicho así, pero la idea ya la he dicho varias veces, es que no puedes llevar a otros a donde tú no estás yendo. No puedes llevar a otros donde tú no estás yendo. No digo no puedes llevar a otros a donde tú no has ido, porque honestamente si digo eso, eso me descalificaría a mí para enseñarles muchas cosas. Porque al final del día yo no soy perfecto, hasta donde sé Fonchi no es perfecto. Entonces, si la vara es no me puedes llevar a donde tú no has ido, no, pues apague y vámonos, entonces nos vamos a quedar estancados, porque yo no he ido a muchos lugares en mi fe. Pero por lo menos te puedo decir, estoy yendo, estoy caminando en esa dirección. Estoy progresando, estoy tratando de imitar a Cristo, y mientras tanto tú puedes con tranquilidad saber que si me llegas a querer imitar a mí en el camino, ojalá no en mi personalidad, ni en mi forma de hablar, ni en mi estilo, ni en mis gustos, sino en el carácter, si tú me imitas a mí en el carácter, sobre todo en lo que ves de Cristo en mí, vamos a estar seguros, ¿sí? Vamos a estar seguros. Entonces, sigo con Primera de Timoteo 4, del 15 al 16, y les leo de la Nueva Traducción Viviente. Me cambio un momentico de versión, solamente por la forma como están las palabras, me gusta un poquito más para la idea que estoy predicando, pero en cualquier versión va a decir lo mismo. Dice, sé diligente en estos asuntos. Y les hago esa claridad de la versión que estoy usando y demás, porque yo me he dado cuenta que hay un mal hábito que tienen muchos predicadores, y es de escoger la versión que mejor diga lo que ellos quieren decir. Y eso no siempre es correcto. Si tú tienes que acomodar e hilar demasiado fino, encontrando la versión, y por ahí entonces sales con la nueva Biblia viva, alimento, no sé qué, para que nadie conoce, y uno dice, pero hermano, es que la, la acomodó demasiado, y hay Biblias que lamentablemente hoy están muy acomodadas. Entonces solamente hago la claridad por transparencia, que suelo no saltarme de una a otra, pero, pero a veces simplemente, y en esta lo hago simplemente por una palabra que me gustó mucho, que en las otras versiones dice lo mismo, pero en otra palabra. Dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Esa es la palabra que me gusta y por eso usé la Nueva Traducción Viviente. Que todos puedan ver que estás progresando. Pablo está diciendo, sé diligente, ojo, sé diligente y entrégate de lleno a ellos. Ahorita él va a decir cuáles son los asuntos, ya se los voy a decir, pero dice, sé diligente y entrégate de lleno a ellos para que todos puedan ver que eres perfecto. No dice eso. Para que todos puedan ver que eres intachable, que mejor dicho, él no dice eso. Ahí dice, para que todos puedan ver que tú estás progresando, progresando. Eso es Primera de Timoteo 4, 15 al 16. Primera de Timoteo 4, del 15 al 16. Eh, Nueva versión internacional, para que todos puedan ver que estás progresando también. O sea que está bien. Y la nueva Biblia de las Américas, que es la que venía usando, ¿por qué la cambié? Porque mire lo que dice. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, o sea, dice lo mismo, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y está bien, es prácticamente lo mismo, pero me gusta más cuando dice para que todos puedan ver que estás progresando. La nueva Biblia de las Américas dice para que tu aprovechamiento, ¿ok? ¿Qué significa ese aprovechamiento? Bueno, que estás aprovechando en tu vida estas cosas, pero es progreso, no es
perfección. ¿Cuáles cosas? Mire el 16. Ten cuidado de tu conducta. Dígale al que tiene al lado para que no se me duerman. Pilas con tu conducta. Dígale así, pilas con tu conducta. Y dos, tu enseñanza. Pilas con tu enseñanza. Em, Conducta y enseñanza. Esas son las dos cosas en las que Pablo dice que tenemos que enfocarnos. Si usted me pregunta qué debería mirar la gente en mi vida, si quieren tomarme como un referente espiritual, o en Fonchi, o en Iván, o en cualquier persona, deberían mirar su conducta y su enseñanza. En otras palabras, su vida y su doctrina. Cuando dice enseñanza es doctrina. Cuando habla de enseñanza, em, es la palabra, ya le voy a decir, didaje, que también dicen que es didache, didaje, es el griego didaje, que significa doctrina, enseñanza o instrucción. Entonces Pablo está diciendo, enfócate en tu estilo de vida, tu conducta y tu doctrina, lo que enseñas, lo que crees, tu teología, si se quiere. Bueno, me tomé media hora para decirles todo esto. Eh, Voy a empezar a aterrizar el avión. Eso no quiere decir que voy a terminar ya, pero sí en la siguiente media hora, si Dios lo permite. Liderar es ser una persona en progreso guiando a otros en progreso. ¿Qué es ser un líder? Para mí, liderar es ser una persona en progreso guiando a otros en progreso. Juan Calvino, reformador, en un libro que él escribió que se llama La institución de la religión cristiana, en 1536, dice lo siguiente: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos partes. Una, el conocimiento de Dios, y dos, el conocimiento de nosotros mismos. Qué interesante. Para Calvino, conocer a Dios y conocerte a ti mismo es sabiduría. Y Pablo dice, ten cuidado con tu conducta, y eso parte de conocerte a ti mismo, porque tú te comportas según lo que tú crees que eres, y tú en tu doctrina, tu conocimiento de Dios. Pues Calvino, como los reformadores que miraron mucho los libros de Pablo, como es natural, libro de Romanos y los demás cartas, está concluyendo, ser sabio es conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Por eso yo creo que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a las personas a quienes lideramos es conocernos a nosotros mismos. Porque si tú no te conoces a ti mismo, tú te conviertes en una amenaza para los demás. Saber quiénes somos. Y eso parte de quién es Dios. Porque Calvino sigue diciendo, pero como estos dos, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, están unidos por muchos lazos, no es fácil determinar cuál de los dos precede al otro o cuál lo origina. Esa es una frase correcta. Calvino lo que está diciendo es, a veces conociendo a Dios me conozco a mí mismo, pero a veces conociéndome a mí mismo también conozco a Dios. Esto es bien interesante. Entonces, dice así, ¿cómo podemos permanecer comprometidos con nuestra comunidad de fe? Esa es la pregunta que quiero responder en lo que me queda de tiempo. Y usted dirá, pero se saltó de madurez, discipulado, ahora ¿cómo me comprometo yo con mi comunidad de fe? Bueno, sí, porque ya dije cuál es la misión del cristiano, la misión de la comunidad de fe, formar a Cristo en otros. ¿Cómo yo puedo permanecer comprometido? ¿Cuál debería ser mi compromiso?
Normalmente hablamos de compromiso y decimos eh, llegar temprano, conectarse a las reuniones de oración. Yo no sé, cada iglesia tiene sus compromisos y no es nada de malo en eso. Eso es parte de ser comunidad. Es como las reglas de una casa. En mi casa uno dice los televisores se apagan a esta hora o no hay música más duro a tal hora o si estamos dormidos, pues no, lo que sea. Pero no es solo a ese compromiso al que me refiero. Claro, si tú eres líder y tú no oras, entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero no oras? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero no lees la Biblia? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero no eres una persona generosa? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero no eres una persona servicial? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero eres una persona ansiosa, afanada, amargada, iracunda? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero tu matrimonio está destruido? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir? Por favor, no me lo malinterpreten, pero en estos días me escribió una persona pues pidiéndome consejería por Instagram y me decía que necesitaba consejería para su matrimonio y tal. Y yo normalmente pues no a todo el mundo le respondo, pero pues a algunos miro a ver qué es lo que, cómo puedo ayudar y servir. Y cuando me dio por picar para ver la persona y empezar a ver las fotos de esta mujer, yo le dije a mi esposa, esta mujer parece como que trabajara en OnlyFans o una cosa así. Si me va a pedir consejería eh, para su matrimonio, o sea, complicada la cosa, ¿no? Pues me decía, yo soy cristiana de yo no sé cuántos años, mi matrimonio, pero cuando yo miro las fotos, yo digo, espérate, espérate. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero aquí hay algo que no me cuadra. O sea, Pablo dijo, cuida tu conducta, cuida tu doctrina, no solo lo que dices y enseñas, sino lo que haces. Entonces, claro, familia, que comprometidos con nuestra comunidad de fe implica ser testimonio, por supuesto. Pero yo no te quiero mandar con un mensaje con el que te diga, tienen que ser testimonio y entonces pilas con sus Instagram y pilas con... Sí, esas cosas se las dejo al pastor. Para eso él está ahí puesto por Dios en sus vidas para ayudarlos a tomar, a corregir, ¿no? A dirigir. Pero yo sí les quiero dar tres esferas que creo que tenemos que cuidar como líderes. Tres esferas muy importantes que tenemos que cuidar. La primera esfera y súper importante, tienes que cuidar tu estilo de vida. Te voy a dar tres. Tu estilo de vida es la primera. Eh, Te voy a regalar una frase poderosa. Si quieres experimentar la vida de Cristo o la vida de Jesús, tienes que adoptar el estilo de vida de Jesús. ¿De qué se trata la iglesia? De formar a Cristo en la gente, Felipe. Ok, gracias. Ok, formar a Cristo en la gente, o sea, en ti. Si tú quieres ser formado a la imagen de Cristo, no vas a poder ser formado a la imagen de Cristo con enseñanzas los domingos, con leer libros. Vas a tener que adoptar el estilo de vida de Jesús. Vas a tener que vivir como Jesús. Y no me estoy refiriendo a tomar un vuelo mañana para Tel Aviv, caminar hasta Jerusalén y vivir eh, como carpintero en el desierto o lo que quieras creas se viene ese paradigma de vivir como Cristo. No me refiero a eso, me refiero a cómo puedo aquí, ahora, en mi mundo, en mi realidad, en mis ocupaciones, en mis dinámicas, cómo puedo adoptar el estilo de vida de Cristo aquí, no, eso no se ve igual en la práctica en un estudiante universitario que en una mamá que acaba de tener un bebé o una mamá que ya crió a sus hijos y sus hijos se fueron, o una ama de casa o un gerente de multinacional o un cocinero o un abogado, se va a ver distinto en la práctica. Pero hay elementos de la vida de Cristo que no importa quiénes seamos y dónde estemos, debemos procurar involucrarlos dentro de nuestro estilo de vida. Jesús en Mateo 18, 28 al 30, vuelvo a la Nueva Biblia de las Américas, dice, y usted me pregunta por qué usa esa versión, no tengo ni idea. Mi hija me la regaló y es la que tengo en papel y todavía leo la Biblia en papel, entonces es la que uso porque es la que leo más. Antes leía la Reina Valera y predicaba como en español, castellano, como español de España,
Y entonces ahora tengo la nueva Biblia de las Américas y me ha gustado mucho, pero a veces, pues como les conté, ya salto a otros. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Alguien cansado y cargado? Creo que nos aplica a todos. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que me estaba diciendo Felipe? Pues todo, porque seguir a Jesús implica tomar su yugo. No puedes decir que sigues a Jesús si no tomas el yugo de Jesús. Así de sencillo. Y el yugo tiene dos implicaciones. La primera es la yunta, que se le ponía a los bueyes, es un elemento de madera, un palo normalmente, adaptado para unir dos bueyes para que juntos aren la tierra, para que trabajen juntos. Y lo que la yunta hace es que asegura que los bueyes vayan al mismo ritmo, en la misma dirección, a la misma velocidad, em, al mismo ritmo, básicamente. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, hey, 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 seguirme a mí implica que caminemos juntos. Es a mi ritmo, no es a tu ritmo, es a mi ritmo. O sea, lo que Jesús está diciendo no es, hazme espacio ahí en tu yugo, Fonchi. No, no, él está diciendo, ¿estás mamado? Ok, porque estás en tu yugo. Ven al mío, suelta esa vaina y ven al mío. Y en mi yugo vas a encontrar descanso, porque el mío es fácil y es ligero. Y entonces ahí les doy la segunda connotación del yugo. La primera es, como ya lo dije, que es un elemento de agricultura, es una herramienta de trabajo para arar la tierra, que nos enseña esas cosas que les acabo de decir. Pero lo segundo es que los rabinos, los maestros del primer siglo, de la época de Jesús, que eran quienes tenían discípulos, solo los rabinos tenían discípulos, eh, tenían una cosa que se llamaba un yugo. Y el yugo de ese rabino era el currículo, si se quiere. Era la lista de doctrinas, enseñanzas, eh, cosmovisión, teología, interpretaciones bíblicas de ese rabino. Entonces, cuando tú decías, yo quiero que tal sea mi rabino, yo quiero, por ejemplo, dice la Biblia que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino y Gamaliel tenía su teología, su doctrina, su cosmovisión, su yugo. ¿Ok? Eso era un yugo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, ustedes están por ahí, hay mucho discipulador. Ok, vengan a mí, que mi yugo, el mío, es diferente. El mío es fácil y ligero, y ese les va a dar descanso. Eso a mí me lleva a pensar que todo cristiano que no esté descansado es porque no está caminando con el yugo de Cristo. De pronto está caminando con el de la religión, de pronto está caminando con el del pastor, de pronto está caminando con el de los sistemas, el de, no sé, pero el yugo de Cristo, la promesa es que es fácil y ligero. Si tú estás cansado y sientes que caminar con Cristo es muy pesado, vuélvelo a pensar. A lo mejor no estás siguiendo a Cristo. Y entonces, ¿qué significa adoptar el estilo de vida de Cristo? Ahí vienen lo que yo llamo y muchos llaman las disciplinas espirituales o los hábitos saludables o las prácticas habituales que Jesús seguía, porque hay muchas disciplinas espirituales y sobre todo en las iglesias hacemos muchas, tenemos muchas, pero no todas las disciplinas espirituales que hay en una iglesia son parte del yugo de Jesús, esa es la realidad. Yo te voy a dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, que yo creo que son las ocho esenciales, que si todo creyente adopta, van a ayudarle a asegurar estar caminando bajo el yugo de Jesús. No tengo tiempo de desarrollar ninguna de ellas, solamente te las voy a leer. De pronto más adelante, si en otro espacio se puede y es lo que le interesa obviamente a sus pastores que hablemos, vamos a desarrollar alguna de esas o varias. La primera es, no hay ningún orden específico, simplemente así las escribí. La primera es oración.
Inevitablemente Jesús era un hombre de oración, su yugo incluía la oración, todo el tiempo estaba orando. Bueno, dije que no las iba a desarrollar, no tengo tiempo. La segunda es ayuno. eh, entonces, ojo con eso, hay iglesias que ya no ayunan y ya no llaman al ayuno, ya no invitan a su gente a ayunar, o cristianos que nunca han ayunado. Hacen ayuno intermitente, pero eso es otra vaina. Eh, Lectura de las escrituras. Entonces, para mí, el cordón de tres dobleces tiene que ver con oración, ayuno y expresar generosidad. ¿Por qué? Porque en Mateo 6 Jesús dice, cuando tú ores, cuando tú des o cuando tú ayunes. Esas son las tres cosas que Jesús dice, cuando. En otras palabras, como diciendo, hey, si tú eres cristiano, si tú eres mi seguidor, esas tres son parte, ¿no? Oración, ayuno, generosidad, lectura de las escrituras, vivir en comunidad, súper importante. Reposo, casi nadie lo practica hoy en día, casi nadie. Eh, Silencio y soledad y vivir de manera descomplicada. Y hay personas que como que se choquean cuando en esa lista de 8 yo meto silencio y soledad y vivir de una manera descomplicada. Bueno, no lo meto yo, esto no me lo estoy inventando yo, esto pues es de toda la línea de formación discipular que por los últimos 4 años yo me he metido a estudiar y muchísima gente experta en temas de formación discipular como Peter Scazzero, Dallas Willard, Gordon MacDonald, John Mark Comer, eh, y Eugene Peterson y una lista incansable más grande coinciden que son las 8 prácticas esenciales de todo seguidor de Jesús. Y silencio y soledad es fundamental. Solamente déjenme decirle esto sobre silencio y soledad. Hay una encuesta que hizo, fue, no me acuerdo ahorita cuál fue el grupo que hizo específicamente esa encuesta, pero creo que fue Gallup. Y ellos decían que millennials, cristianos millennials, que son nacidos, si no me falla la memoria, entre el 97 y el 82, 83. Yo soy millennial, creo que va hasta el 83. eh, Algo así. Lo primero que hacen cristianos millennials, lo primero que hacen, el 87% de los cristianos millennials, lo primero que hacen es coger su celular en el día. Se levantan, lo primero que hacen es coger el celular. Solo el 7% lo primero que hace es sentarse en su cama, abrir sus ojos, hacer una oración y leer la Biblia. Así sea un pasaje, no importa. Vivimos en un mundo tan acelerado y tan ruidoso que implementar silencio y soledad como una práctica o una disciplina espiritual es fundamental. Aprender a silenciar el ruido a nuestro alrededor y estar a solas con Dios. Bien, y vivir de una manera descomplicada, pues lo estoy predicando mucho últimamente, sobre todo aquí donde yo vivo en Estados Unidos y el materialismo es brutal y yo sé que las realidades de América Latina no siempre son iguales y a veces hablar de vida es complicada para gente que está tratando de llegar a fin de mes, es como de qué estás hablando, pero yo sé que hay diversidad económica en la comunidad de Adulam y sé que hay personas que a lo mejor no saben cómo llegar a fin de mes, pero sé que hay personas que tienen ya cómo llegar a fin de año. Y yo pienso que sobre todo para quienes más tenemos, disciplinarnos para vivir una vida descomplicada, eh, simplicity le llaman en inglés, minimalista, sin demasiadas cosas, sin comprar cosas que no necesitamos, porque hay demasiada avaricia y demasiado amor al dinero aún dentro del cuerpo de Cristo. Así que ahí les dejo, ahí les dejo. Eh, Me quedan dos y no tengo sino 8 minutos, entonces le doy las siguientes dos. Eh, si quieren recomendaciones, perdón, si quieren recomendaciones a los que les gusta leer, eh, una vez me quité la gorra delante de un niño que no me conocía y cuando decía así me dijo, uy, usted es calvo. Sí, bueno, se llama Ordering Your Private World.
pero yo creo que este libro está en, yo creo que este libro está en español también, estoy casi seguro. Eh, Ordenando su mundo privado, Gordon MacDonald. Se lo recomiendo, Pastor. No es un libro de teología, tranquilo, no le voy a desviar a la gente. Eh, pero es como una versión, en mi opinión, un poquito más digerible que la de Peter Scazzero de la espiritualidad emocionalmente sana, que es un libro como así de gordo y difícil de leer. Este está buenísimo para que quienes de verdad digan, yo quiero ordenar mi vida. Eh, Porque muchas veces, ¿por qué hablo de eso? Porque muchas veces no hacemos las prácticas espirituales porque decimos "Es que no tengo tiempo. No, no puedo, no tengo tiempo". Y como me dijo alguna vez un amigo hace muchos años, un mentor amigo me dijo, deja de decir no tengo tiempo, más bien di, eso para mí no es importante. Porque en últimas uno le hace tiempo a lo que le importa. Entonces este libro le va a ayudar si tiene como, quiere ayudar como a organizar su vida interior, su tiempo, su alma. Bien, segundo, descubrir nuestra identidad y llamado. Súper importante. Entonces, ¿quieres ser un buen líder? Mira tu estilo de vida y empieza por las prácticas de Jesús, por el estilo de vida de Jesús. Dos, descubre tu identidad y llamado. Y les voy a leer una frase que está brutal. Dice Peter Scazzero, justamente el que les acabo de mencionar de la espiritualidad emocionalmente sana, dice, la mayoría de nosotros va a la tumba sin saber quiénes somos. Piensen eso por un momento. Qué triste esa frase. La mayoría de la gente va a la tumba sin saber quién es. Y no me refiero, no, yo soy Felipe Echeverri, diseñador industrial. No, no. Yo no te estoy preguntando cuál es tu currículo, cuál es tu identidad, quién eres, quién te creó Dios para ser. Por eso hablé de identidad y llamado. Y después dice esto, la mayoría de nosotros va a la tumba sin saber quiénes somos. Inconscientemente vivimos la vida de alguien más o las expectativas de otros para nosotros. El problema es que quienes no saben quiénes son terminan viviendo una vida ajena, bien sea porque quieren imitar a otro o porque terminan proyectando en su propia vida la presión o los ideales o la identidad que otros les quieren imprimir. Y no siempre con malas intenciones, pero yo conozco personas de 40 años infelices con su trabajo y su vocación, y cuando les pregunto, pero tú por qué haces eso entonces? Porque mi papá me dijo que yo tenía que ser abogado, porque mi mamá me dijo que yo tenía que ser pastor. Y pues qué tristeza, que por no saber quién es, la gente termina haciendo lo que otros esperan o peor aún, terminan imitando a alguien más. Y te voy a decir algo, la vida no necesita más, no sé, ¿cuál es un líder cristiano que todo el mundo admire? Bueno, a lo mejor ustedes no lo admiran, pero muchos cristianos dirán, quiero ser como Dante Gebel, o quiero ser como fulano de tal, o quiero ser como Itiel Arroyo, o quiero ser como Matt Chandler, o quiero ser como MacArthur, que ya murió. Cuando tú quieres ser como otro, tú le robas al cuerpo de Cristo y te robas a ti mismo de ti mismo, porque no se supone que Dios te creó para ser alguien más, te creó para ser quien te creó para ser. Por eso Casero termina diciendo, esto violenta nuestra vida, nuestra relación con Dios y con otros. No saber quién eres es una forma de violencia para tu alma. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron quién era, Juan 1:19 al 28, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Rápido lo leo. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy, y hago conmigo, no soy, ok, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Y aquí quiero hacer una pausa. Muchas veces la primera manera de encontrar quién eres es saber quién no eres.
Yo en momentos no sabía quién era yo, pero sí sabía quién no era y quién no quería ser. Hoy no tengo resueltas muchas cosas, por ejemplo, a nivel de cómo se debería expresar la iglesia, cómo se ve la iglesia ideal desde mi perspectiva, desde mi entendimiento de las escrituras. Hay cosas que todavía no logro responder, pero sí sé cómo no. Puede ser no tengo muy claro todavía todo el cómo sí, pero sí sé cómo no. Y empieza por ahí. A veces uno no sabe exactamente quién, porque pues a veces cuando hablamos de identidad, ay, no, eres un hijo de Dios. Y, sí, eso soy un hijo de Dios. Pues sí, sí eres un hijo de Dios, pero esto es más profundo que eso, porque la pregunta es, ¿cuál es tu identidad y tu llamado? ¿Quién eres y qué te llamó Dios a ser? Y entonces esta gente le dio rabia porque Juan dijo, no soy el Mesías, no soy Elías y no soy el profeta. Y cuando uno no sabe quién es y viene la gente y le dice, uy, tú eres como el Mesías. Y si uno no sabe quién es, va a decir, oiga, sí, como que eso de Mesías a mí me queda bacano. O qué es lo que le pasa a muchos pastores hoy, que terminan creyéndose el Mesías, más que Cristo, el apóstol, ¿sí? Entonces, ¿eres Elías? Uf, espérate, espérate, como que eso es, a mí nunca me han dicho algo así. O bueno, por lo menos eres el profeta. Y Juan dice, no, 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 déjate bobadas, ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Entonces, ¿qué eres? Necesitamos alguna respuesta. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó, soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Juan tenía muy claro quién era. Él dijo, no, no, yo no soy nada de eso que me quiere, yo soy solo una voz que clama en el desierto para que otros conozcan a Jesús. Y si tú me preguntas, a veces sobrecomplicamos el llamado. No, yo quiero saber quién soy, profeta de las naciones, misionero, pastor, plantador de iglesias. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? O, saquémoslo del ámbito espiritual, gerente, presidente, coach, multinivel, lo que sea. No, 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 eso no es lo que tú eres. Esas son cosas que haces para comer, para vivir, para salir adelante, para... Pero lo que tú eres y tú, yo soy, debería ser una voz que clama en el desierto, en este mundo desértico, abran camino para el Señor. Yo pienso que ahí está la identidad de todos nosotros. Somos hijos de Dios que clamamos en el desierto para que se abra el corazón de la gente para Dios. El problema, y con esto termino, es que la mayoría de los cristianos no terminan bien. Y ahí sí no me incluyo, trato de ser incluyente cuando hablo y digo, no, no hacemos, no hacemos, no hacemos, pero dicen no terminan bien, porque yo creo que yo voy a terminar bien, eso espero. Eh, Uno de mis pasajes favoritos, segunda de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Tenemos que terminar bien, iglesia. No se trata de cómo empiezas. En Cristo no se trata de cómo empiezas, en Cristo se trata de cómo terminas. Hay un libro que escribió el doctor Bobby Clinton, que es profesor de Fuller Seminary. Él escribió un libro que se llama The Making of a Leader o La formación de un líder. Y él estudió 800 personajes entre personajes de la Biblia, personajes de la iglesia, de la historia de la iglesia y personajes de la historia contemporánea en el liderazgo cristiano. Y dentro de los muchos hallazgos, una de las cosas que encontró fue que el 30%, solamente el 30% de los personajes bíblicos, de casi 50 personajes bíblicos que estudió en detalle y a profundidad, solo el 30% terminaron bien. El otro 70% de alguna u otra manera terminó con una vida alejada de Dios, desordenada, lejos de su propósito, en pecado, como el rey Saúl es el mejor ejemplo, ¿no? El rey Saúl es el mejor ejemplo de terminar mal. Y quizás el mejor ejemplo es Saulo, es Pablo, que terminó decapitado, pero diciendo, he peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido fiel. Entonces, si tú te propones en tu corazón
eh, vivir una vida que refleje el estilo de vida de Cristo, el carácter de Cristo, pero que a través de, que lo hagas a través de acomodar tu estilo de vida a sus prácticas, a tener el estilo de vida de Jesús para vivir la vida de Jesús. Si tú y yo nos enfocamos en descubrir verdaderamente quiénes somos y, por ahí grabé un episodio, está en mi Patreon sobre eso, para que vayan y lo vean, eh, sobre cómo descubrir tu identidad y tu propósito. Y luego eh, terminar bien, que ese sea nuestro deseo, ¿no? Que ese sea nuestro anhelo. A veces queremos todo ya y cosas ya, y está bien. A veces sentimos que la vida se nos está acabando rápido y uno quiere ya, quiero ver ya los sueños, quiero ver. Pero al final lo que yo quiero es llegar a mis últimos días cuando sean, mañana o en 10 años o en 20 o en 30, eh, y decir como Pablo, ¿sabes qué? Peleé, peleé bien la batalla, corrí bien la carrera, permanecí. No como las maratones que están de moda, que salen 5.000 de la meta de salida, de la línea de salida y llegan 1.000 a la meta. Y de los 1.200 o 300 llegan reventados con lesiones. Así que bueno, familia, ahí les dejo esos desafíos. Me tomé una horita hablando con ustedes. Gracias por invitarme. Espero que esta palabra haya sido de edificación y de exhortación, que los lleve a pensar, que los lleve a revisar temas en sus vidas, en sus rutinas, en sus dinámicas, en su compromiso, de pronto en su enfoque de para dónde van, les ayude a redirigir, a recalcular. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Como digo yo, cómanse el pollo y escupan los huesos. Probablemente a veces uno dice cosas que en su escuela para predicación, John Mark Comer dice que todos los predicadores decimos entre un 10 o 20% de cosas incorrectas, bien sea por teología, por experiencia, por emoción. Él dice, todos los predicadores en el mundo, cada 8 días, entre un 10 y 20% de lo que dicen no es 100% correcto. El problema, dice él, es que no sabemos qué de todo lo que decimos es lo que está mal. Y le tengo una noticia, para eso es que usted tiene al Espíritu Santo, para discernir y decir, uy, aquí esto hay que llevarlo y meditarlo. Pero lo bueno es que si somos generosos, hay un 90% de lo que dije hoy que está bien, que nace en el Espíritu. Así que tómelo. Los quiero un montón. Gracias, Fonchi. Te doy la palabra. Dios los bendiga a todos. Gracias, Pastor, excelente palabra. Gracias. Te bendecimos y bueno, te pego una llamada apenas termine la reunión. No, mentira, el pastor está hoy de aniversario. Felicidades. Es hoy, no, Sí, dense cuenta cómo los es quiero, hoy. que les estoy dando mal ejemplo. Por favor, no haga esto en su aniversario. No trabaje. Bueno, pero yo los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao, pues. Ok. Pastor, gracias, felicidades.